voy a permitirme presentar a la maestra Vanessa Hernández, que está en el Departamento de Medicina Molecular y Bioprocesos, para la primera charla que tiene por nombre ¿Cuáles son los medicamentos que se hacen con biotecnología? Pero sin mayor preámbulo, mejor que ella aproveche todo el tiempo para platicarles lo que sea pertinente. Gracias y les pido si pueden pasar a cuadro a la maestra Vanessa. Recordando que la expositora tendrá 30 minutos para su presentación, a los 30 minutos sonará una campana para avisarle que dispone de 5 minutos más para iniciar la transmisión a un modo interactivo con la audiencia. Se realizarán las preguntas desde YouTube. Al finalizar la exposición, se realizarán las preguntas al expositor. Invitamos a que prosiga la maestra su charla. Gracias, pues buenos días. Aquí estamos empezando con pantallas abiertas. Me da mucho gusto los que están comenzando a conectarse. Quiero nada más en un minuto decir, bueno, yo soy Vanessa Hernández, como ya bien dicen, yo trabajo en el Laboratorio de Ingeniería de Bioprocesos y quiero empezar por decirles, bueno, cómo yo llegué aquí. Yo soy ingeniero bioquímico del Instituto Tecnológico de Veracruz, ya desde hace 30 años que salí de ahí y siendo ingeniero bioquímico, quise seguir estudiando y vine aquí a Cuernavaca, al Instituto de Biotecnología, a hacer la maestría en ciencias. Y bueno, desde entonces estoy trabajando aquí, ya llevo más de 20 años. Me gusta mucho lo que hago y por eso es que me gusta explicarle a la gente qué es lo que hacemos en el laboratorio, qué es lo que hacemos en el instituto, para que también se emocionen y no nos vean que somos marcianos o somos los investigadores locos llenos de pelos blancos así de otro planeta. Entonces, pues con esto ya voy a compartir mi pantalla. Muy bien, ¿están viendo mi pantalla? ¿Todo bien? Excelente, maestra. Muy bien, pues entonces ahora sí, ¿cuál es mi charla de hoy? Pues yo le voy a hablar de cuáles son los tipos de medicinas producidas pues en biotecnología, qué es lo que hacemos en nuestro laboratorio, entre muchas otras cosas. Entonces, pues vamos a empezar. Pues, ¿qué es primero un medicamento biotecnológico? Los medicamentos biotecnológicos son los que están hechos a partir de sistemas vivos o células vivas, como yo tengo aquí, y no a partir de la síntesis química, como en el caso de los medicamentos tradicionales. Ejemplo, por ejemplo, la aspirina o el paracetamol. Nosotros utilizamos lo que tiene haz de cuenta que las células vivas que tenemos aquí son nuestras fábricas, que les metemos nutrientes para fabricar biomoléculas, que estos serán los medicamentos biotecnológicos. Entonces, a diferencia de un medicamento químico, un medicamento biotecnológico pues es producido con la tecnología de ADN recombinante. ¿Y qué hay diferencias entre estos medicamentos tradicionales y los biotecnológicos? Vamos a imaginarnos, la aspirina está compuesta por 21 átomos, es muy pequeñita. En peso, vamos a hablar que son 180 daltons. Pero un medicamento biotecnológico está formado por proteínas. Esa va a ser nuestra palabra mágica de esta mañana, las proteínas. Los medicamentos biotecnológicos, aquí en un ejemplo, los anticuerpos están hechos de proteínas que constan, por ejemplo, en este caso de 25,000 átomos y su peso llega a ser su masa de 150,000 daltons. Imagínense la diferencia entre uno y otro. Entonces, esa complejidad tienen las proteínas que se utilizan como medicamentos biotecnológicos. ¿Y cómo funcionan estos medicamentos? Bueno, vamos a imaginarnos, cuando nosotros nos enfermamos porque algún virus o una bacteria que se introduce a nuestro organismo, ¿no? Y produce gripa o enfermedades como el sarampión o la diarrea, ¿no? Que entran a nuestro cuerpo y nos empezamos a sentir mal, es porque nuestro sistema inmunológico empieza a producir anticuerpos. Entonces, estos anticuerpos pues son las proteínas que nos van a ayudar a eliminar esta infección. Otro de los
maneras que podemos también, o que funcionan estos medicamentos biotecnológicos, pues son las vacunas. Estas vacunas van a evitar las infecciones. Las vacunas también pueden estar compuestas de proteínas que nos van a proteger de las enfermedades. Otra manera de que también pueden actuar estos medicamentos es, por ejemplo, en el caso, vamos a poner el caso de células cancerígenas, ¿no? En el cáncer de mama. Las células cancerígenas se han visto que en su superficie, o que unidas a ellas, hay unas proteínas que solamente se encuentran en la superficie de una persona que tiene cáncer de mama. Entonces, nosotros vamos a producir otras proteínas, que son los anticuerpos, que esas no las puede producir el cuerpo y por lo tanto vamos a producir de manera biotecnológica anticuerpos que vayan a destruir estas células cancerígenas. Esto es como se basa el medicamento biotecnológico Herceptin, que nos va a ayudar, que se utiliza contra el cáncer de mama. Otros medicamentos también que nos ayudan contra el cáncer son este que tenemos aquí, el Avastin. Tiene más o menos el mismo principio. Son anticuerpos que nosotros introducimos al cuerpo para que puedan ir a destruir otras células cancerígenas. Tenemos también otro tipo de enfermedades en donde podemos utilizar los medicamentos biotecnológicos. Por ejemplo, si tenemos un sistema inmunológico muy débil, debido a enfermedades como los mismos tratamientos contra el cáncer o las enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple, o tenemos infecciones que nos debilitan como las infecciones virales como la hepatitis o el VIH, nosotros podemos entonces introducirles a nuestro organismo otras proteínas como la eritropoyetina o los interferones que van a ayudar a mejorar en nuestro sistema inmune. Entonces, como ven, estamos hablando de proteínas que nosotros le podemos dar a nuestro organismo para mejorar nuestra calidad de vida. Bueno, ¿y cómo se producen estas proteínas? Nosotros sabemos que tenemos la información genética en el ADN o en el DNA. Aquí en el DNA se tiene la información genética, que son los genes, y estos genes nos van a dar lugar a las proteínas. Aquí tenemos los ejemplos de las que les he estado hablando, proteínas que son los interferones, anticuerpos, eritropoyetinas, y ahora la muy de moda proteína espiga del SARS-CoV-2. Esta es la proteína, el spike, que también le conocemos, la proteína S del virus del SARS-CoV-2. Es una proteína. ¿Y cómo los vamos a producir? Bueno, entonces, esta información genética que tiene la información para producir las proteínas, los vamos a introducir en una célula y esta célula va a producir esa proteína, esa información, la va a replicar para producir la proteína que tenemos de algún interés farmacéutico, como ya hemos visto, los anticuerpos o la eritropoyetina. ¿Qué células utilizamos? Nosotros podemos pensar en todos los millones de células que existen en la naturaleza, animales, plantas, levaduras, bacterias, en fin, todas. Y también si nos vamos a, bueno, el cuerpo humano, podemos ser de hueso, de las células de la retina, células del estómago, en fin, infinidad de células. Todas ellas podrían ser candidatos siempre y cuando nosotros las aislemos, las llevemos al laboratorio y tengan una capacidad de poderse replicar bajo ciertas condiciones. Entonces, aunque haya muchas miles de células, nos vamos a enfocar en aquellas que sí han tenido éxito, que han podido ser llevadas al laboratorio y poder manipularlas. Entre las más famosas y las más conocidas, vamos a hablar aquí las células de ovario del hámster chino, de este hamstercito. Así se ven las células en el microscopio. Estas células son las llamadas las reinas de la biotecnología porque han ayudado a producir estas proteínas que tienen un interés farmacéutico. Otras células también muy utilizadas son como las del riñón o las células HeLa, y otras muy también conocidas son las células de los fibroblastos que provienen de los huesos. También hace muchos años, ya casi 40 años, se les ocurrió a estos investigadores, que incluso aquí menciono que ganaron el Premio Nobel de Medicina, porque ellos observaron que si en un ratón podemos utilizar las células de los linfocitos, que son los que producen de manera natural los anticuerpos,
si seleccionamos esos linfocitos y además los podemos unir con células que son tumorales, ¿qué característica son las células tumorales? Pues es el problema del cáncer, ¿no? Que se replican y se replican y se replican y se replican y son es difícil acabar o terminar con ellas, ¿no? Ese es el problema del cáncer. Pero entonces ellos vieron que podemos esa característica de las células tumorales, unirlas con las células de los linfocitos que son productoras de anticuerpo para fusionarlas y producir lo que se llama hibridoma. Entonces vamos a tener ahora sí células productoras de anticuerpo, pero que tengan una capacidad de estarse replicando, casi de manera infinita. Entonces, esto se utilizó hace ya más de 40 años para producir los primeros anticuerpos que pueden funcionar o que podían funcionar como medicamentos biotecnológicos. Otro tipo de células que también utilizamos son las células de insecto. Aquí también ya hace más de 60 años, esta es una historia muy bonita, porque aquí los investigadores, Grace and Gao, observaron, aquí tenemos una larva, es un gusano que posteriormente se convierte en polilla, y ellos vieron que este gusano, al comer pasto, al observar que comía pasto, se moría porque su cuerpo prácticamente se reventaba al estar produciendo cristales en su estómago, y reventaba el estómago y se moría el pobre bicho. Entonces, ¿ellos qué vieron? Que esa producción de cristales venía porque estaba infectado por un virus. Entonces, el virus infectaba al gusano y se moría al producir estos cristales. Entonces, ¿qué se les ocurrió? Pues entonces vamos a llevar células de este gusano, de esta larva al laboratorio. Aquí se ven las células de insecto. Y a este virus también lo vamos a aislar y le vamos a quitar la información genética que produce los cristales y le vamos a poner la información genética de una proteína, en este caso que tenga algún interés farmacéutico. Aquí pongo el ejemplo de la proteína, este es el virus que produce rotavirus, pero se ha visto que si solo producimos una proteína, la información genética de esta proteína, entonces ya vamos a tener un virus que en lugar de producir los cristales, va a producir proteína, infecta en el laboratorio, infectamos las células de insecto y entonces se van a producir proteínas que tengan algún interés, ¿no? Aquí, como les menciono, un ejemplo es que produzcamos nada más la BP6 de esta, que no produzcamos todo el virus de rotavirus, sino solamente las proteínas que nos van a generar una respuesta inmunológica. En el caso, este es el virus también ya muy conocido en el último año, pues es el virus de COVID-19, y aquí, como les menciono, estas son las espigas, las spikes, las que están en rojitas, y lo que se ha visto que esa es la proteína que si solo introducimos a nuestro cuerpo, solamente la proteína o parte de la proteína nos va a generar una respuesta inmunológica, entonces eso nos puede servir como vacuna. Esto es la ventaja de que no, ya las vacunas, primeramente, hace algunos años y todavía en la actualidad hay, es producir todo el virus, ¿no? Y producir todo el virus y después con ciertos químicos o con calor se atenúan y pueden servir como vacunas. Pero la tecnología actual es solamente producir la proteína que nos va a dar una respuesta inmunológica sin necesidad de estar produciendo todas las demás proteínas ni el contenido de información genética que contienen los virus. ¿Cómo los producimos en el laboratorio? Pues en frascos y en matraces de volumen pequeño. Aquí están, estos son los que llamamos frascos estáticos. Pueden estar ahí las células en sus medios de cultivo o pueden estar en suspensión y agitadas. Tienen que tener nutrientes. Los nutrientes, pues vamos a imaginarnos que son células de mamíferos, células de insecto, por las cuales tienen que tener igual que un humano, por supuesto, tienen que tener carbono, nitrógeno, sales, otras proteínas, los mismos factores de crecimiento. Pueden o no tener agitación, como les menciono aquí, sin agitación y con agitación. Deben de estar aireadas porque pues necesitamos oxígeno, ¿no? Ellas también necesitan oxígeno y estar a temperatura. Si son de mamífero, pues son igual que un humano, ¿no? Pues a 37 grados deben de estar las células.
Después utilizamos bioreactores a un volumen pequeño. Estos son algunos ejemplos de mini bioreactores que nosotros utilizamos de 250 mililitros, de 300 y ya de 3 y 5 litros. Estos bioreactores, a diferencia de los cultivos en los frascos que les mencioné en la diapositiva anterior, pues están ya controlados con software en el cual tenemos o podemos ver todo su control de cuánto oxígeno le estamos poniendo, cuánta agitación, si está bien de agitación, se controla la temperatura. También es muy importante adicionarles dióxido de carbono, cuánto dióxido de carbono están consumiendo y también lo que están produciendo. Finalmente son células, organismos, son células vivas y también están produciendo están consumiendo carbono y produciendo sus propios metabolitos. Aquí en el Instituto de Biotecnología hemos trabajado y también se encuentra en la planta piloto estos bioreactores de B. Braun y de Sartorius. Ya son de 30 litros. En estos hemos utilizado para producir cultivos de células de insecto, para producir proteína para la vacuna contra influenza. Y estos se les monitorea, aquí están sus sistemas de control para monitorear la mezcla de nutrientes y de oxígenos. Las células de insecto trabajan más a 27 grados, ¿no? Que el tipo de turbinas, en fin, todo lo que tenemos que estar controlando para que las células estén ahí contentas y se reproduzcan y estén produciendo las proteínas que nosotros necesitamos. ¿Qué se hace en la industria? Estos son algunos ejemplos, ya reactores mucho mayores. Esto es un reactor de 2000 litros. Aquí vean el tamaño de la persona. Este reactor, cómo se ve la parte de abajo y cómo se ve por la parte de arriba. Reactores de 300 litros, o bioreactores ya de diferente volumen. A este que les muestro aquí en medio es un bioreactor. Como pueden ver, los tradicionales son de acero inoxidable, pero ya los bioreactores modernos o la tecnología moderna es, como pueden ver, es como una carcasa y adentro es una bolsa que se llama bolsa de cultivo. Esto nos va a ayudar a mantener la asepsia y la esterilidad más fiel a las condiciones que se requieren para el cultivo, para producir estas proteínas, porque finalmente son medicamentos que van a ir a parar pues, a un paciente, a una persona. Entonces, las condiciones de limpieza y de asepsia tienen que ser extremas y al utilizar este tipo de bolsas nos va a ayudar a mantener esas condiciones. Otro tipo de bioreactor que podemos tener en la industria es este que se llama WAVE. Este es, imagínense como una cunita de bebé, se mueve así laterales, no tiene agitación adentro, sino que se mueve a través, así como una ola, por eso viene el nombre de WAVE. Porque también esto nos ayuda, pues ya que las células, una cosa importante es que las células animales son muy sensibles a las agitaciones fuertes o a los esfuerzos de corte. Entonces, esto nos va a ayudar a mantener a las células creciendo de una manera más adecuada, más a como les gustan ellas. Aquí tenemos en el Laboratorio Nacional para la Producción de Análisis, Moléculas y Medicamentos Biotecnológicos, hemos trabajado con un reactor. Aquí estoy, este es un reactor de Sartorius de 50 litros. Aquí íbamos a empezar un cultivo, como vean el tamaño. Porque después, la historia es que después de que se manejamos, como les he venido mostrando figuras, desde un matraz a reactores pequeños, reactores de 1 litro, 5 litros, 30 litros, y ya hemos trabajado aquí incluso con 50 litros. Otro bioreactor que también hemos trabajado, que tenemos aquí, es un reactor de 200 litros. Este es de un proyecto que trabajamos, muchos de los proyectos que se hacen en el laboratorio es con vinculación con el sector farmacéutico. Y uno de los proyectos que tenemos es trabajar con la empresa Leomón, en la cual estábamos produciendo proteínas que tienen un interés farmacéutico. Y este es el día que estábamos, ya nos llegó el reactor de 200 litros y empezamos a trabajar. En este reactor también se estuvo produciendo varios cultivos, se mejoran las condiciones para que las células estén más contentas, tengan más nutrientes y así produzcan la mayor cantidad de proteína al menor tiempo posible y a los menores costos. Entonces, después de realizar todos estos experimentos,
Afortunadamente, viene la parte de transferencia y ya la empresa Leomón se llevó su reactor a la planta farmacéutica y ya se está produciendo ahí las proteínas de interés. Ahora, yo le he estado hablando y hable de las células animales. Bueno, ¿y por qué bacterias no les platico? No es lo que estamos ahorita trabajando. Sin embargo, también son importantes. Pero ¿por qué en este momento en los productos farmacéuticos me refiero más a las células animales? Bueno, y además me van a decir, pues si los medios de cultivo para las células animales son caros, son más sensibles, dices, bueno, pero de todos modos, si tú trabajas con eso, ¿por qué? Sabiendo que las bacterias sus medios de cultivo son baratos, son más resistentes, ¿no? Les acabo de mencionar que los reactores como el Wave tiene que ser así tranquila la agitación, porque las células animales no son tan resistentes, las bacterias sí. Entonces les puedo meter más aire, puedo agitarlas más rápidamente para que haya una mayor concentración celular, o sea, pueda crecer más bacterias y además las bacterias tienen la capacidad de producir a menor costo, pues una mayor cantidad de proteínas. Y entonces me van a decir, bueno, ¿y por qué sigues trabajando con tus células animales? Ah, porque el secreto es que las células animales hacen las que se llama modificaciones posttraduccionales. Bueno, ¿y eso qué es? Las modificaciones posttraduccionales es comentarles que las células animales y las bacterias pueden producir los aminoácidos y pueden producir las proteínas. Por ejemplo, todo esto que les estoy enseñando aquí son las proteínas compuestas de aminoácidos. Todos estos colorcitos son compuestos de aminoácidos. Lo que está azul de la eritropoyetina son aminoácidos. Y aquí en la espiga, lo que se ve de gris son los aminoácidos que forman parte de la proteína. Sin embargo, las células animales son las únicas que son capaces de hacer una modificación que se llama ponerle azúcares. Aquí nosotros manejamos la N-glicosilación, pero esto en pocas palabras son adicionarle azúcares a estos aminoácidos. Entonces, como pueden ver, están los aminoácidos, pero esta parte roja son azúcares. Aquí están los azúcares. Vean la eritropoyetina, cuánta cantidad de azúcares en rojo tiene aquí. Y todos estos chipotitos azules, verdes y rojos que tiene la spike, la espiga de COVID, también son azúcares. Entonces, eso no lo puede hacer las bacterias. Por lo tanto, tenemos que estar utilizando células animales. Y es muy importante que tengan estos azúcares porque si no, no van a poder cumplir la función como el medicamento biotecnológico o como el medicamento no va a poder utilizarse para ir contra el cáncer o contra ciertas enfermedades. Es muy importante que tengan estas modificaciones. O sea, se produzcan los aminoácidos y además tengan los azúcares. Y aquí ya vamos a hablar pues de ejemplos que ya están en el mercado desde hace ya más de 30 años. ¿Qué proteínas se han utilizado? Está el anticuerpo monoclonal, es un anticuerpo, el rituximab, que se utiliza para el linfoma no-Hodgkin, artritis reumatoide, para el cáncer de mama que les mencioné, el Herceptin, el cáncer de colon también es un anticuerpo, el Avastin que se utiliza. Y en México es importante mencionarles que también la industria farmacéutica en México produce medicamentos biotecnológicos. Ellos ya desde hace mucho tiempo producen interferones que se utilizan en la esclerosis múltiple o la ya comentada eritropoyetina que se utiliza para estimulador de la formación de eritrocitos. Otros medicamentos que se tiene aquí está que se utiliza contra infartos. Es una proteína, es un anticoagulante que se utiliza contra infartos. También se utiliza, se llama Metalize, es este medicamento. El Cenapax, que también es un anticuerpo que se utiliza para la prevención de rechazo en trasplantes de riñón. Está Prolia, que es también un anticuerpo que se utiliza en la osteoporosis. Esta proteína, que es un factor de coagulación que se utiliza en la hemofilia, el Cinta, perdón. Y también podemos encontrar vacunas para uso veterinario. Por ejemplo, hemos trabajado con la empresa Boehringer para trabajar con la vacuna contra la influenza aviar.
Aquí estoy poniendo estos ejemplos de huevos porque incluso actualmente, pero ya en una tecnología ya pasada, se producían estas vacunas en los huevos, ¿no? Inyectando a cada huevo el virus de la influenza, y entonces había que esperar días, meses para que se reprodujera el virus, poderlo purificar, y eso podía servir como vacuna. Eso tiene muchas implicaciones. Pues en primera el tiempo, y en segunda pues estar purificando de un huevo pues acarrea más problemas que si lo producimos en una célula de insecto, como se los mencioné anteriormente. Entonces hemos trabajado también para producir la vacuna contra influenza aviar. Se ha trabajado también contra la vacuna de rotavirus de uso veterinario con las empresas Birmes y Bioso, ¿no? Este es uno de los ejemplos que se les aplica a la Rotarix, es la vacuna contra rotavirus infantil que se aplica en México, también es producida por biotecnología. Otros ejemplos, la vacuna contra el virus del papiloma humano producido, sí es una célula eucariota, pero no es célula de mamífero, pues es una levadura. Pero también las levaduras tienen toda la maquinaria y nos pueden ayudar para producir proteínas de interés farmacéutico o vacunas. En el caso de la hepatitis, aquí vamos a volver a los ejemplos. Si este es el virus de la hepatitis y esta proteína que se encuentra aquí, que se llama antígeno de superficie, lo producimos en una levadura, sin tener que producir todo el virus, pues ya lo podemos utilizar como una vacuna contra la hepatitis. Y eso es la tecnología que utiliza esta vacuna, el Twirix. En las de papiloma humano también, estas son las dos que se utilizan, Cervarix y Gardasil, producidas por biotecnología. Otra de las vacunas que también hemos estado trabajando con las compañías en el extranjero, trabajamos con la compañía Protein Science para producir, cuando estábamos en la pandemia, pues había que producir un sistema que fuera rápido, ¿no? Es como lo que les estoy contando aquí. Si nos ponemos a hacer vacunas a través de huevos, nos iba a llevar mucho tiempo, muchos meses, y si los producimos a través de células, esto nos llevó pues a producirlo en 1 o 2 meses, cuando mucho. ¿Y qué se hace? Pues lo mismo, tenemos el virus de la influenza, en donde solo vamos a producir con las células de insecto, vamos a darle la información al solo producir la proteína hemaglutinina, que son estos spikes, los rojos, estas espigas rojas, que son las que van a dar la respuesta al sistema inmunológico, y entonces ya no tenemos que producir todo lo demás, no tenemos que producir el ADN del virus, solamente producimos esto con células de insecto y ya podemos tener una vacuna. Pues por mi parte esto es todo. Yo espero sus preguntas. A mí me da mucho gusto que estén aquí. Les dejo también mi correo electrónico para cualquier duda, pregunta, incluso los que se quieran hacer su posgrado, quieran hacer tesis de licenciatura o simplemente quieran conocer el instituto. Estamos nosotros aquí para lo que cualquier necesidad que tengan, incluso también para dudas que tengan de vacunas. Los invito al panel que va a haber en la tarde acerca de las vacunas COVID y que se está produciendo de esta manera que nosotros en el laboratorio estamos haciendo y les acabo de mencionar. Entonces estoy para cualquier pregunta y duda. Muchas gracias, Vanessa. La primera pregunta es, ¿cuáles son los criterios para decidir qué tipo de célula es mejor para la producción de medicamentos biotecnológicos? Claro. Una es conocer la función de la proteína o del medicamento que quieras hacer. Si es un anticuerpo, si es contra... ¿qué función va a tener? Si es un anticuerpo, si es una enzima, ese es un criterio. La segunda también es conocer las características de la proteína. Si la proteína es muy compleja, como les acabo de mencionar, que tiene muchos azúcares alrededor de ella, va a ser difícil que se produzca o que tú decidas producirla en una bacteria. Pero también
hay medicamentos que son muy sencillos de producirse, que no tienen azúcares y se pueden producir por biotecnología. Un ejemplo es la insulina. La insulina es una proteína pequeñita, no tiene azúcares, no es muy compleja y por lo tanto desde ya hace 50 años se ha estado produciendo en bacterias y se produce muy bien. Entonces ahí, si tengo una bacteria que me la va a hacer me va a dar un sistema, un proceso que sea económico, porque su medio de cultivo es económico y además va a producir mucha insulina, pues no le voy a mover, mejor me quedo ahí porque la proteína es sencilla. Pero si la proteína que conozco es compleja y para que tenga sus funciones tiene que tener esos azúcares o cualquier otra modificación, sí va a tener que ser de células de mamífero. Además, también ya está ya hay mucha regulación al respecto desde hace muchos años. Y si sabemos, por decir, que la célula CHO, la célula del hámster, se ha venido utilizando por más de 40 años, ya toda la reglamentación, ya la FDA, la EMA europea, la COFEPRIS, ya se sabe todo el background de esa célula, pues es más fácil decir, pues voy a producir esta proteína compleja en una célula de hámster, porque ya te vas a ahorrar. Si tú llegaras a tener una línea celular que crees que es más noble, que es más sencilla, pero no tienes todavía atrás toda la parte regulatoria, va a ser más difícil utilizarla. Difícil, no imposible, pero sí más difícil. Entonces, por eso es que se llega a utilizar o se elige la línea celular para determinadas proteínas. Muchas gracias, Vanessa. La siguiente pregunta ¿es posible especializarse en producción de medicamentos a partir de plantas? Sí, claro que sí. Sí, también se puede, puedes producir medicamentos biotecnológicos también a partir de plantas. Hay que ver también, las plantas no, por decir, las células de plantas no necesariamente o no tienen toda la maquinaria para producir una proteína, no dan los mismos, sí ponen azúcares en las proteínas, pero no son del mismo tipo. Sin embargo, con la tecnología del ADN recombinante, tú puedes modificar esas células de plantas para que te den la proteína que tú quieres con las modificaciones que tú quieres. Tú ya puedes también modificar las células de plantas para que te den ciertas características. Entonces, sí, también a través de plantas se pueden producir. No es mi área, pero por supuesto que existe y mientras tengan interés de hacerlo, por supuesto, todo es bienvenido. La siguiente pregunta es, ¿qué beneficios son o serán reflejados tanto a corto como a largo plazo en procesos de tan complejos procedimientos? Las ventajas son que es un sistema, cuando tú hablas en la producción de proteínas con células, el proceso es sí es más complejo, pero está mucho más controlado. Controlas absolutamente todo y ya tienes metodologías muy precisas, se analizan los medicamentos con tecnologías, con análisis muy rigurosos que tú puedes controlar desde el principio que tienes la célula, todo el proceso de producción, todo el cultivo y toda la parte de purificación. Ahorita fue nada más así, les hablé más de los sistemas de producción, pero no les hablé de la purificación. Pero en el caso de la purificación, se utilizan sistemas que tú ya estás controlado y tienes que analizar que efectivamente tu proteína cumple con todas las características, que no nada más estás produciendo la proteína, sino que tiene todas las características para que cumpla su función de medicamento. Esas son las ventajas de estos nuevos bioprocesos actuales, porque como les mencionaba, en el caso de las vacunas, que anteriormente incluso todavía se pueden seguir produciendo en huevo, pues como les comentaba, el tiempo para incubar los huevos, para que pueda producir el virus en el cual posteriormente vas a purificar, se lleva mucho tiempo. Luego, la cantidad de huevos. En la pandemia de influenza,
es más o menos, había una relación de una dosis de vacuna es un huevo. Entonces, imagínate los millones de huevos que se necesitarían para estar produciendo o contener con una pandemia o sea, una leve que fue la de en el 2009, la de la influenza. La otra es, y vuelvo al sistema de purificación, son menos controladas las purificaciones que provienen de los virus que vienen del huevo. La otra desventaja es de que se está purificando todo el virus atenuado, después se atenúa, pero se está produciendo todo el virus en este tipo de vacunas y después se atenúan y ya sirven como vacunas. Pero todo el virus se está produciendo, tienes toda la información genética ahí del virus que posteriormente va a ser una vacuna. En cambio, en los procesos actuales solamente estás produciendo una proteína que te va a dar la respuesta inmunológica. Y finalmente hay personas que pueden ser alérgicas a los componentes del huevo, entonces habrá que ver a veces si se vacunan o no se vacunan. Entonces esas son las ventajas de los sistemas actuales, la seguridad y el control que se tiene. La siguiente pregunta es, ¿los cultivos son seguros para el hombre y la naturaleza? Sí, claro. Atrás de todo esto viene la regulación con la que se tienen que hacer estos procesos. Y el momento de purificar y tener ya el biofármaco, el medicamento, se analiza las características de la proteína, ¿no? Que esté bien plegada, que contenga todos los aminoácidos, que contenga todos los azúcares que requiere, que cumple su función, pero también se analiza que no contenga bacterias o cualquier otro microbio, que esté estéril todo el contenido que se tenga. O sea, está muy bien regularizado. Atrás de esto están todas las agencias regulatorias y todas las leyes que se tienen que cumplir para que el producto tenga una alta calidad y cumpla para lo que está hecho. Entonces, no tiene por qué, o sea, sí son benéficos, no causan daño, podrían causar daño, pero, o sea, finalmente sí se tienen que hacer todos los análisis, las fases preclínicas y las fases clínicas, ¿no? Para sacar un medicamento al mercado, atrás se tuvo que haber hecho todo un estudio preclínicos y clínicos en el cual se podrían ver, o sea, si tienen respuestas secundarias, pues está la vigilancia y no se podría dar autorización para que salga un producto al mercado. Para el ambiente, pues sí, también al ambiente, todas las farmacéuticas tienen que cumplir su reglamentación para sus desechos, ¿no? Las células, una vez que ya no se utilizan, se esterilizan y tienen un tratamiento y ya pueden ser desechadas inocuamente, ¿no? Entonces, sí, no habría problema por eso. La siguiente pregunta es, ¿por qué son importantes los azúcares post-traduccionales para que la proteína sirva como un principio activo de un medicamento vacuna? ¿Cuál es la función de estos azúcares? Sí, los azúcares tienen varias funciones en las proteínas. Uno es que ayudan a que tengas el medicamento más tiempo en tu cuerpo. Si nosotros introducimos una proteína que no tiene azúcares, por ejemplo, la eritropoyetina, si nosotros la introducimos al cuerpo porque la necesitamos, se va a ir, la desechamos rápidamente en la orina, se va y no va a cumplir su función. Recordando que en el cuerpo humano las proteínas que nosotros tenemos, las proteínas que hace nuestro cuerpo humano, tienen esas modificaciones. Por lo tanto, tenemos que tener proteínas, o sea, adicionarnos proteínas o inyectadas o como se introduzcan al cuerpo, pues tienen que ser lo más parecido a las proteínas que ya tenemos en el cuerpo. Entonces, el cuerpo humano tiene las proteínas con esos azúcares y por eso tenemos que darle las proteínas ya con los azúcares. Entonces, una función es de que si nosotros introducimos una proteína que no tiene azúcares, no cumple su función porque rápidamente se va a la orina. Eso puede ser un ejemplo. Hay otros ejemplos como los anticuerpos, para que está la proteína, pero para que puedan llegar
a encontrarse con vamos por ejemplo, en el caso del cáncer de mama, para que el anticuerpo, que es la proteína con sus azúcares, pueda llegar, o sea, esa señalización para que pueda llegar a la proteína cancerígena y empezar a su batalla y deshacerse de la célula con cáncer, esa señalización la lleva a cabo el azúcar. Si no tiene el azúcar, entonces el anticuerpo nunca va a llegar a la célula cancerígena y cumplir la función de deshacerse de ella. Entonces, esas son una de las dos principales funciones, la señalización, el que dure más en el cuerpo humano. Otra función puede ser, en el caso de las vacunas, ayuda a que estén más estables también. Por ejemplo, en la influenza, ahí es un caso también en el que hemos visto que la función como tal de la proteína, la maglutinina, para funcionar como vacuna o para que genere una respuesta inmunológica, no necesariamente es indispensable que esté el azúcar. Sin embargo, el azúcar lo que le va a dar a la proteína es que sea estable. Y en esta estabilidad estoy hablando desde el producto que ya está producido y su paquetito y su traslado hasta donde tenga que ser como vacuna, hasta la estabilidad cuando uno ya nos vacunan y la tenemos en nuestro cuerpo. Le confiere mucha estabilidad. Entonces, esos son 3 ejemplos de qué función tienen los azúcares con las proteínas. Genial. La siguiente es, ¿se ha generado alguna investigación relacionada con CRISPR para la producción de medicamentos? Sí se está haciendo información, sí se está generando información, investigación ahorita tenemos un par de alumnos que están utilizando la tecnología de CRISPR para utilizarlo con los medicamentos. A detalle no les comento, pero sí es una función, es ahorita algo actual que se está utilizando para producir medicamentos. Nada más, por ejemplo, las líneas celulares, si ya una vez que ya tienes tu línea celular que va a estar, te la pones en su medio de cultivo y te va a producir las proteínas, una parte importante es que siempre tienes que ver que esa línea celular, esas celulitas que tienes, siempre tengan la información genética completa y bien, en orden, para que siempre te estén generando la proteína adecuada. Como les mencioné, si tengo la información genética, tengo el gen adecuado, voy a tener la proteína, esta me va a resultar en una proteína adecuada. Si al paso del tiempo esta información genética se modifica, entonces la proteína ya no va a ser la adecuada. Puede tener cambios en los aminoácidos, por ejemplo. Y entonces la estabilidad de esta clona se puede estar, podemos utilizar la tecnología de CRISPR-Cas para siempre estarnos asegurando que nuestra línea celular, nuestras celulitas tengan la información genética adecuada. Y si no la tienen, pues ahora sí que regresarse con la tecnología de CRISPR-Cas para volverle a decir a la célula, no, esto es lo que tú tienes que tener. Me preguntan que si se usa las matemáticas y la bioinformática para este tipo de estudios. Sí, claro, bueno, las matemáticas. Una parte de lo que nosotros aquí realizamos, pues todo lo que tenga que ver, ya cuando les platico de los bioreactores, pues ahí tienen que ver todos los software y toda la matemática que se utiliza para controlar todos los bioprocesos. También las líneas celulares, cuando nosotros estamos haciendo el matraz y ver que se esté produciendo las proteínas adecuadas, también tienen que ir creciendo. Este crecimiento pues tienen patrones matemáticos. Entonces, con estos patrones matemáticos nosotros podemos ver si las células están trabajando bien o mal. También las matemáticas nos ayudan. Si nosotros tenemos el medio de cultivo, tenemos las células y hay que alimentarlas, ¿no? Entonces se alimentan con carbono, en este caso azúcares,
glucosa, otros complementos como glutamina. Entonces, las matemáticas tienen sus ecuaciones que nos van a ayudar a ver si la célula está consumiendo esa glucosa y cuánta glucosa nos está consumiendo para saber cuánta proteína se está produciendo. Si las matemáticas, sus ecuaciones nos van a decir, está consumiendo mucha glucosa, pero no está creciendo y tampoco está produciendo proteína, pues entonces, ¿en dónde se está yendo? Entonces, ahí hacemos un balance de masa de materia para ver a dónde se está yendo. Ah, no, es que se está yendo energía. Ah, bueno, pues entonces no es una buena célula porque nada más está produciendo energía, pero no me está dando la proteína que yo quiero. En cambio, pues, estas ecuaciones me pueden señalar también a decir, ah, no, mira, vamos a alimentarle menos, pero que produzca más. Eso es una buena línea celular. Que coma menos, pues como todos, ¿no? Que coma menos y que produzcamos más. Entonces, también las ecuaciones matemáticas nos van a ayudar a tener esos balances de materia para saber cómo se está comportando nuestra línea. Y también, si ya tenemos nuestro balance de masa y está consumiendo, siempre consume tanto y siempre produce tanto, y un día ya no consume y ya no produce, entonces la ecuación nos va a decir, no, pues ahí hay algo mal, la célula no está creciendo. Entonces, sí, ahí las matemáticas nos ayudan pues para saber el comportamiento de las células. Entonces me preguntabas, y las bases de datos. Las bases de datos, ahí un ejemplo que puedo poner es el análisis de las proteínas. Imagínense todas esas proteínas que les enseñé, cómo son todos sus dibujitos medio rebuscados. Todo eso también está establecido a través de utilizar software que nos van a ayudar a imaginarnos o a saber cómo es una proteína. Entonces, hay software de proteómicas donde nos ayudan a imaginarnos, si hacemos un cambio en el gen, cómo va a ser nuestra proteína. Si cambiamos un aminoácido, cómo se va a modificar nuestra proteína. Eso se utilizan mucho los softwares de proteómica para visualizar algún cambio en nuestra proteína. Y también los software de proteómica nos van a indicar si nuestra proteína cumple con las funciones, si está completa, si está bien plegada, si tiene todos sus azúcares, en fin, sí, se utiliza mucho base de datos en software para saber, conocer. Finalmente las proteínas nunca las vamos a ver, así visualmente no las podemos ver, pero sí se van a poder, podemos llegar a una conclusión utilizando herramientas como los softwares de proteómica. Me preguntan, ¿cómo se mantiene el control de calidad durante este proceso? Sí, el control de calidad, pues vas a tener las especificaciones de tu proteína, de tu producto, cuánto producto tienes, cuánta proteína, o sea, su concentración en proteína, si una proteína está bien plegada, o sea, hay que imaginarnos que las proteínas son tridimensionales, o sea, no nada más es un plano, sino está de muchas formas, ¿no? Entonces se tiene que ver si está bien plegada, si no está abierta o está cerrada, si no está bien plegada. Se tiene que ver si no está aglomerada, cerradas unas con otras, ¿no? Entonces se analiza por métodos analíticos que no estén todas aglomeradas, sino así una distanciada de la otra. Se tiene que ver que toda su secuencia de aminoácidos sea la correcta. Sí, se hace una serie de análisis. También se hace una serie de análisis del biofármaco como tal. Una cosa son las características que pueda tener la proteína, pero la otra de todos los demás componentes que tiene un medicamento. Sí, puede tener también glucosa o sacarosa, puede tener estabilizantes, puede tener, se ajusta a un pH generalmente a 7. Entonces, también a ese biofármaco se le analizan que no esté contaminado, que no tenga virus, bacterias, que no tenga, que las células de las que se produzcan no tengan micoplasma, se le llama, que no tengan otros tipos de virus.
Sí, sí se les hace una serie muy exhaustiva de análisis para el control de calidad de un medicamento farmacéutico. De ahí, pues, podemos decir también el alto costo que puede tener uno. Ustedes, como pueden ver, desde crear la línea celular, todo lo que es el proceso en bioreactor, la purificación y todo lo que conlleva el desarrollo analítico de ese medicamento y de esa proteína, analizar todo cómo es que efectivamente lo que tú tengas es la proteína que cumple con cierta función, pues es muy complejo y de ahí pues luego el costo del medicamento. Porque se está garantizando que sea un medicamento para consumo humano. Y la siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo se tarda en crear y ver el resultado completo de las vacunas para ya aplicarlo en persona? Bueno, en el caso de las vacunas, todo un proceso desde que se crean las líneas celulares hasta que llegue a ser vacunas. Antes de esta vacuna de la pandemia, sí se llevaban 10 años o incluso más. Con esto de la pandemia se ha tratado, o se trató, porque ya están las vacunas, de hacerlo lo más pronto posible, de juntarnos muchos esfuerzos para que fuera lo que se tiene en un año, con información que ya se tenía de plataformas de vacunas, por decir, ya se tenía una plataforma o ya se tenía experiencia con lo que se hace con la vacuna contra influenza. Entonces, si ya se tenía esa plataforma, si ya se tienen esas experiencias, pues bueno, ahora vamos a cambiar el virus o vamos a cambiar la proteína y ya no va a ser hemaglutinina y ahora va a ser el spike de SARS-CoV-2. Si ya se tiene experiencia, se trató de que fuera mucho más rápido. También las vacunas, pues viene toda esta parte que les dije, pero viene también todos los preclínicos y clínicos, que son los que se tardan también muchos años. Lo que se pasó en el caso del SARS-CoV-2 o de COVID-19, pues fue que en el momento en que ya estaba la vacuna y se trasladó, se llevó hacia los preclínicos, incluso a los clínicos, en la farmacéutica ya se estaba produciendo. Es decir, se trató, por ser un caso pandémico, de empezarla a producir en los bioreactores y purificarla, en lo que todavía por otro lado estaban las fases clínicas. Si en una fase clínica 3 dijera, no, ¿saben qué? No funciona, pues el proceso biotecnológico hubiera empezado desde cero. Afortunadamente no han sido así los casos. Sí ha funcionado, sí ha sido, pero tuvo que ser a la par las fases clínicas con el bioproceso para poder ganarle a la pandemia. Pero si no tuviéramos pandemia, generalmente se tarda como incluso 15 años en hacer un proceso biotecnológico, porque además todo el proceso pues se trata de optimizarlo. Optimizar quiere decir tener más células, tener más proteína, purificarla con los menores costos de producción y poderla sacar al mercado. En el caso de la pandemia y de estas vacunas fue como esté el proceso, así sea muy caro porque le estamos dando muchos nutrientes, pero que se produzca la vacuna. No estuvo el año pasado totalmente optimizado el proceso. Ya con el paso del tiempo se va a optimizar y se puede salir. Pero más o menos eso sería unos 15 años más o menos. Poco queda por decir después de tan brillante exposición, por lo que agradecemos a la maestra Zoila Vanessa Hernández Rodríguez por brindarnos de su tiempo y contribuir con esta iniciativa. La invitamos, maestra Vanessa, a compartir su correo electrónico para que puedan realizar preguntas por si tienen alguna duda. Claro que sí, todas con minúscula, es Vanessa con doble S, .hernández @ibt.unam.mx.
Y con toda confianza, cualquier pregunta desde una familia que quiera saber algo de un medicamento biotecnológico, los chicos de secundaria que quieran alguna tarea, un trabajo, los de preparatoria que no saben ni qué quieren estudiar, pueden entrar, los que ya están estudiando. También muy importante mencionarles que las personas que laboran en el instituto y sobre todo en mi laboratorio han trabajado, son biólogos, son QFBs, son ingenieros biotecnólogos, son ingenieros bioquímicos, en fin, de cualquier línea. Tenemos un chico que está haciendo su posgrado que es veterinario, entonces diferentes ramas de lo que quieran estudiar también pueden acercarse al laboratorio y empezar a colaborar o lo que deseen saber. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestra Vanessa Hernández Rodríguez. Aplausos virtuales.